No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi vida en mi pequeño pueblo natal siempre había sido tranquila y predecible. Conocía cada calle, cada sendero oculto y cada desvío. Pasaba los días trabajando en la librería local, donde ordenaba estantes y recomendaba novelas a los clientes habituales. Las noches las dedicaba a paseos en auto, explorando los alrededores mientras la radio reproducía viejas canciones de jazz. Todo en mi rutina transmitía seguridad y familiaridad, hasta que una noche todo cambió. Era un viernes por la tarde y sentí el impulso de conducir un poco más lejos de lo habitual. Tomé caminos conocidos hasta que de repente vi un desvío que no reconocí. Me llamó la atención porque después de años viviendo aquí, sabía que no debía existir. La curiosidad pudo más y giré en esa dirección. El camino serpenteaba entre árboles frondosos, pero a medida que avanzaba, el bosque comenzó a aclararse. Pronto, el paisaje cambió por completo. Los árboles desaparecieron y dieron paso a colinas interminables, cubiertas de hierba seca y muerta. En la cima de cada colina había una casa pequeña, todas idénticas. No había luces en las ventanas, ni coches en las entradas. No habían árboles, ni flores, solo un silencio inquietante. El aire tenía un olor extraño, metálico y frío, como el de una tormenta eléctrica que nunca llegó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí avanzando, incapaz de resistir la necesidad de ver más. Al cabo de unos 10 minutos pasé junto a una mujer que paseaba a su perro. Su expresión me dejó helada. Me miró como si hubiera visto un fantasma, como si no pudiera creer que alguien estuviera allí. Por un momento quise detenerme y hablarle, pero algo en su mirada me disuadió. Había miedo en sus ojos y sin saber por qué, aceleré. Con cada minuto que pasaba, el aire se volvía más pesado y la sensación de estar fuera de lugar se intensificaba. Los relojes del auto parecían estar congelados. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi un desvío hacia un pequeño bosque. Lo tomé de inmediato, deseando escapar de aquel lugar. A medida que los árboles volvieron a rodearme, sentí que podía respirar de nuevo. Salí del bosque y me encontré de regreso en una carretera que reconocí. Era como si nada hubiera pasado. Pero cuando miré el reloj del auto, descubrí que solo había transcurrido 1 hora desde que salí de casa. Intenté racionalizarlo, pensar que simplemente me había perdido, pero algo en mí sabía que eso no era cierto. En los días siguientes volví a buscar ese desvío. Recorrí todas y cada una de las carreteras cercanas. Usé mapas en línea e incluso pregunté a los vecinos sobre caminos antiguos. Nadie sabía nada. Revisé Google Maps, pero todo lo que encontré fue un bosque pantanoso sin carreteras visibles. El área que había atravesado no debía existir. No había espacio físico para esas colinas ni para tantas casas idénticas. A veces, en las noches silenciosas, pienso en la mujer que vi. ¿Vivía allí? ¿Estaba atrapada? ¿O había encontrado ese lugar como yo y nunca logró escapar? Nunca volví a ver ese camino, pero todos los recuerdos de esa tarde siguen persiguiéndome. Siento la necesidad de volver, de encontrar respuestas, pero también temo lo que podría descubrir si lo hago. Mi vida hasta aquel día había sido tan común como la de cualquier otra persona. Me despertaba temprano para ir al instituto, ayudaba en casa cuando podía y pasaba el tiempo libre jugando videojuegos o sacando a pasear a mi perro, Max. Era una rutina sencilla, predecible y, en cierto modo, reconfortante. Mi madre trabajaba largas jornadas y mi hermana solía quedarse en casa, absorta en sus propios asuntos. No esperaba que nada fuera a cambiar, pero estaba equivocado. Era una tarde tranquila. El cielo tenía ese tono anaranjado del atardecer que siempre me había parecido melancólico y hermoso al mismo tiempo. Mi madre estaba en el trabajo y mi hermana estaba en casa viendo televisión. Dejé salir a Max al patio trasero como de costumbre. Pasaron unos 10 minutos y noté que no escuchaba sus habituales ladridos en la puerta pidiendo volver a entrar. Al principio no pensé mucho en ello. Max tenía sus momentos de curiosidad, pero siempre volvía. Sin embargo, cuando fui a buscarlo, descubrí que había escapado. ¡Max se escapó!, grité a mi hermana mientras me ponía los zapatos apresuradamente y salía corriendo sin siquiera esperar una respuesta. La puerta de la cerca estaba entreabierta. Había olvidado asegurarla después de salir más temprano. Lo vi en la casa de los vecinos diagonales al otro lado de la calle. Estaba en su jardín delantero, oliendo las flores que la señora Martínez cuidaba con tanto esmero.
Corrí hacia la acera opuesta, mirando a ambos lados como me habían enseñado desde pequeño. No vi nada en el camino, pero entonces, de la nada, escuché el rugido profundo de una bocina. Giré la cabeza a la izquierda y vi un camión color verde azulado dirigiéndose hacia mí a toda velocidad. Era como si el tiempo se comprimiera en un instante eterno. Mis piernas se paralizaron y no tuve tiempo de reaccionar. De repente, todo se ralentizó. Sentí como si el tiempo se detuviera y mi vida pasara frente a mis ojos. Vi recuerdos nítidos desde mi infancia, mis primeros pasos tambaleantes, los abrazos de mi madre, los cumpleaños llenos de risas y velas, los días de lluvia jugando con Max en el jardín. Cada instante significativo de mi existencia desfiló frente a mí en cuestión de segundos. Luego vino el impacto. Un dolor punzante me atravesó las costillas. Sentí cómo cada hueso de mi cuerpo se rompía, cómo cada músculo se desgarraba. El frío se apoderó de mí y todo se volvió oscuro. En ese instante supe que había muerto. Era la experiencia que muchos describen como los últimos 7 segundos antes de la muerte, pero para mí se sintió como una eternidad. Pero entonces ocurrió lo inexplicable. Abrí los ojos. Estaba en el mismo lugar donde había estado antes de ver el camión. No había señales del vehículo, ni sonido, ni rastro alguno de lo que había ocurrido. Max seguía parado en el jardín de los vecinos, mirándome como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, desconcertado. Mi corazón latía descontroladamente, pero mi cuerpo no mostraba señales de haber sufrido daño alguno. Corrí hacia Max, lo tomé en brazos y regresé a casa. Mi hermana me miró con una ceja levantada cuando entré jadeando, pero no dijo nada. Traté de actuar como si todo fuera normal, como si no acabara de vivir algo imposible. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Sentía que la realidad a mi alrededor no era del todo sólida, como si algo se hubiera desplazado, como si estuviera en una versión ligeramente diferente de mi mundo. Pasé días tratando de racionalizar lo ocurrido, pero ninguna explicación lógica encajaba. La sensación de extrañeza solo creció cuando comencé a notar pequeños detalles que no coincidían, fotos en las que aparecían objetos que no recordaba haber comprado, comentarios de mi hermana sobre eventos que yo no recordaba haber vivido. Una vez mencionó una excursión familiar a un parque acuático que juraba nunca había ocurrido, pero ahí estaban las fotos. Ella, mi madre y yo sonrientes frente a una piscina que nunca había visto antes. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Había soñado con el accidente? ¿Había imaginado todo? O peor aún, ¿era posible que realmente hubiera muerto y de algún modo hubiera cruzado a otra realidad? Me perseguía la sensación de que de alguna manera había cruzado a otra versión de mi vida en el momento del impacto. Los días se volvieron semanas y las semanas meses, pero la experiencia nunca me abandonó. Cada vez que cruzaba una calle sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. El rugido de un motor en la distancia me aceleraba el pulso. No podía evitar preguntarme si en algún otro plano seguía muerto en aquel asfalto, si en esa otra versión de la realidad mi madre y mi hermana lloraban mi ausencia mientras yo seguía aquí, vivo pero incompleto. Con el tiempo aprendí a aceptar la incertidumbre. La experiencia me dejó marcado, pero también me enseñó a valorar cada momento y a cuestionar lo que damos por sentado. Empecé a notar la belleza en las cosas más simples, el calor del sol en mi rostro, el sonido del viento entre los árboles, la mirada leal de Max, pero también comencé a vivir con una nueva convicción. Las fisuras en la realidad existen, y a veces podemos caer a través de ellas. Ahora, cada día que despierto, me pregunto si esta realidad es realmente mi hogar o simplemente otro reflejo de lo que solía ser, pero mientras pueda respirar, caminar y sentir, seguiré adelante, porque si algo aprendí de aquel día es que la vida es frágil, misteriosa y preciosa, y cada instante merece ser vivido al máximo, incluso si no estamos seguros de en qué realidad estamos. Cuando tenía 11 años, mi vida transcurría en la tranquila rutina de una niña en un pequeño pueblo de la costa oeste. Crecí rodeada de árboles altos, hojas caídas en otoño y tardes frescas en el parque cercano a mi casa. Pasaba mis días explorando senderos, jugando con muñecas o saltando la cuerda. Pero lo que más me gustaba era montar mi bicicleta.
Siempre me había sentido segura en ese entorno familiar donde cada rincón del parque me era conocido. Sin embargo, un día en particular algo sucedió que alteró para siempre mi percepción de la realidad. Era una tarde de noviembre y el sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados. Decidí salir en mi bicicleta para dar una última vuelta antes de que oscureciera. Pedaleé por el parque siguiendo un camino que serpenteaba entre árboles y bancos vacíos hasta que llegué a un túnel que pasaba bajo una carretera de 2 carriles. Había pasado por ese túnel tantas veces antes, pero esta vez fue completamente diferente. Al cruzar el túnel, emergí en un lugar completamente distinto. En lugar de encontrarme con los árboles familiares y el fresco aire otoñal, me vi rodeada de un desierto. El sendero seguía allí, pero ahora se extendía recto hacia un paisaje árido. El calor golpeó mi rostro y el sol parecía más alto y abrasador. El cielo estaba despejado, sin una sola nube. Miré alrededor y vi unos cuantos cactus dispersos. No había señales de vida ni sonido alguno, solo el viento leve moviendo la arena. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía entender cómo un simple túnel había podido llevarme a un lugar tan diferente. El miedo se apoderó de mí y sin pensarlo 2 veces giré mi bicicleta y regresé al túnel. Pedaleé lo más rápido que pude, sintiendo como si algo invisible pudiera cerrarse detrás de mí. Cuando salí por el otro extremo del túnel, volví al parque que conocía. Las hojas crujían bajo mis ruedas y el aire frío de noviembre acarició mi piel sudorosa. Me detuve, tratando de recuperar el aliento. Miré hacia atrás al túnel y desde allí podía ver el otro lado del parque lleno de árboles normales y caminos cubiertos de hojas sin rastros de cactus o de arena. Me acerqué lentamente a la entrada del túnel y miré a través de él. Solo vi el parque, ningún rastro del desierto. Me senté en el borde del camino tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. No podía explicarlo, pero sabía que no había imaginado nada. Podía sentir el calor en mi piel, el sabor seco del polvo en mi boca. Durante las semanas siguientes volví al túnel varias veces. Caminé a través de él e incluso lo inspeccioné de cerca, buscando alguna señal de lo que había vivido. Pero cada vez que emergía, estaba de nuevo en el parque, como si nada hubiese pasado. Con el tiempo, dejé de mencionar el incidente, temiendo que nadie me creyera. Pero algo cambió en mí después de esa experiencia. Empecé a notar cosas pequeñas, detalles fuera de lugar, sombras que no coincidían, ecos que no tenían origen, la sensación de ser observada cuando estaba sola. Años después aún sueño con ese desierto. A veces en mis sueños no logro regresar al parque. Me pierdo en el calor sofocante siguiendo el sendero que desaparece en el horizonte. Y cada vez que despierto siento una extraña atracción hacia el túnel, como si algo al otro lado me estuviera esperando. Nunca pude explicar lo que pasó ese día, pero sé que fue real. Y aunque sigo viviendo en mi tranquilo pueblo, parte de mí siempre estará en aquel desierto, en un mundo que no debería existir, pero que por un momento se superpuso con el mío. Cuando me mudé a mi nuevo apartamento, todo era emocionante y desconocido. Era la primera vez que vivía solo, lejos de la casa en la que crecí. Había algo liberador en decorar el espacio como quería y establecer mis propias rutinas. Me levantaba temprano, preparaba café mientras escuchaba música y pasaba las tardes organizando cajas o explorando el vecindario. Pero lo que más me inquietaba era la cocina. Tenía una estufa de gas y nunca antes había usado una. Recuerdo claramente el día en que ocurrió. Estaba tratando de encender uno de los quemadores, pero el encendedor no funcionaba por alguna razón. Impaciente y sin mucha experiencia, abrí la válvula de gas y dejé que el propano fluyera durante unos 20 segundos antes de intentar encenderlo con un encendedor de parrilla. En el instante en que acerqué la llama del quemador, todo se volvió blanco. Vi un destello cegador y sentí un hormigueo recorrerme todo el cuerpo como si acabara de desmayarme. Era una sensación extraña, como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo por un instante. Luego, de repente, volví en mí. Estaba de pie, el encendedor aún en mi mano, pero el quemador permanecía apagado. Me sentí desconcertado. Miré a mi alrededor, esperando ver algún signo de explosión o daño, pero todo estaba intacto. Ni siquiera había olor a gas. Intenté encender el quemador de nuevo, esta vez con más cuidado, y funcionó sin problemas. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Durante el resto del mes me sentí extraño, como si el mundo a mi alrededor se hubiera desplazado de alguna manera imperceptible.
Los colores parecían un poco más apagados, los sonidos un poco más oscuros. Lo más inquietante fueron los pequeños cambios que noté en el apartamento. Una lámpara que estaba seguro de haber dejado en la sala apareció en mi habitación. Un cuadro que había colgado en la pared estaba torcido, aunque recordaba haberlo nivelado perfectamente. Incluso los vecinos me parecían diferentes, como si sus rostros fueran casi los mismos, pero con ligeras diferencias en los rasgos. Las noches se volvieron difíciles. Me despertaba sobresaltado, sintiendo que alguien me observaba, y aunque intenté racionalizar lo ocurrido, no pude ignorar la sensación de que, en ese momento en la cocina, algo había cambiado. Tal vez no había muerto en esa explosión, pero había cruzado otra versión de mi realidad. Con el tiempo, comencé a aceptar la posibilidad de que había pasado por una falla en la realidad, un deslizamiento entre universos paralelos. Ahora, cada vez que enciendo la estufa, siento un nudo en el estómago y me aseguro de seguir cada paso con precisión. Pero a veces, cuando las luces parpadean o un objeto parece estar en un lugar diferente al que recuerdo, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente volví al mismo mundo del que partí? Y si no lo hice, ¿qué tan diferente es este lugar al que ahora llamo hogar? Había conocido a Daniel en una tarde lluviosa de otoño. Me refugié en una cafetería para escapar del aguacero, y ahí estaba él, sentado junto a la ventana con un libro abierto y una mirada perdida en el horizonte gris. Su presencia tenía algo magnético. Parecía envuelto en un aura de misterio. Nos miramos varias veces antes de que él me invitara a compartir su mesa, pues la cafetería estaba abarrotada. La conversación fluyó con facilidad. Me habló de su pasión por la literatura y los sueños lúcidos, lo que me pareció fascinante en ese momento. No tardamos en empezar a salir y por un tiempo todo pareció perfecto. Sin embargo, pequeñas señales comenzaron a inquietarme. Sus comentarios sutiles pero hirientes empezaron a minar mi confianza. Había días en los que parecía ausente, como si su mente estuviera atrapada en un lugar al que yo no podía acceder. Y luego vino el sueño. En el sueño estaba sentada en una habitación completamente oscura. Solo un foco de luz me iluminaba, dejando el resto sumido en sombras impenetrables. Frente a mí, Daniel estaba sentado en una silla mirándome fijamente. Aunque sabía que estábamos conversando, no podía recordar las palabras. Era como si el contenido de nuestra charla se deslizara entre mis dedos cada vez que intentaba atraparlo. Miré hacia otro lado por un instante y cuando volví la vista hacia él, algo había cambiado. Su expresión se había transformado. Sonreía, pero no era una sonrisa normal. Su barbilla estaba inclinada hacia abajo y me observaba desde debajo de sus cejas. Sus ojos brillaban con un destello malévolo, casi demoníaco. No dijo nada, solo me miraba. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y un miedo visceral apoderarse de mí. Sabía, sin necesidad de palabras, que algo iba terriblemente mal. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. Me di cuenta de que estaba soñando. Era la primera vez que me volvía consciente dentro de un sueño. Comencé a repetir en voz alta, no puedes hacerme daño, esto es un sueño, no puedes hacerme daño, esto es un sueño. Pero su sonrisa no desaparecía, al contrario, parecía alimentarse de mi desesperación y de mi miedo. En un arrebato de valentía, me levanté de la silla y grité esas palabras con más fuerza. La habitación comenzó a temblar. La figura de Daniel se desmoronó lentamente, convirtiéndose en un montón de arena que se deslizaba entre las grietas del suelo. De repente, desperté con el corazón desbocado y lágrimas corriendo por mis mejillas. Ese sueño marcó un antes y un después. Al principio lo descarté como una pesadilla sin sentido, pero a medida que pasaban los días, no podía dejar de pensar en ese sueño. Con el tiempo, la relación se tornó cada vez más opresiva. Daniel se mostró posesivo, manipulador, cruel. Cuando finalmente reuní el coraje para terminar con él, su comportamiento solo empeoró. Me siguió durante semanas, apareciendo en lugares donde sabía que estaría. Finalmente, tuve que solicitar una orden de alejamiento. Hoy, al mirar atrás, sé que aquel sueño fue una advertencia. Quizás mi subconsciente había captado señales que mi mente consciente se negaba a ver. Pero más allá del miedo, ese sueño también me enseñó algo importante. En el momento de mayor terror, fui capaz de enfrentarme a él, de afirmar mi poder incluso dentro de una ilusión. Esa experiencia me mostró que tenía una fortaleza que desconocía, una capacidad para protegerme y salir adelante.
Ya no soy la misma persona que comenzó aquella relación. Ahora sé reconocer las señales de advertencia. Y lo más importante, confío en mi intuición. Aquella pesadilla fue mucho más que una visión aterradora de lo que deparaba mi relación con él. Para mí fue el primer paso hacia mi liberación. Este fallo en la realidad ocurrió en una hermosa y clara noche de verano en 1982. Mis amigos y yo teníamos 17 años. Estaba con mi mejor amiga, Betty, mi novio, Scott, y el mejor amigo de él, Steve. No habíamos estado bebiendo ni consumiendo drogas. Era sábado por la noche y decidimos ir a cenar a nuestro lugar favorito de tacos en la ciudad. Este restaurante tenía un sistema sencillo. Pedías y pagabas en el mostrador y luego alguien te traía la comida. Hicimos nuestro pedido y después de unos minutos la mesera nos llevó nuestras comidas. Estábamos conversando, riendo y disfrutando de la noche. El área para comer tenía un tamaño similar al de un restaurante de comida rápida. Había cabinas a lo largo de las paredes y mesas en el centro. 3 de las paredes eran casi completamente de vidrio. Nos sentamos en una cabina cerca de la puerta. Scott y yo estábamos de cara al mostrador, mientras que Betty y Steve estaban sentados frente a nosotros. Como era sábado por la noche, el lugar estaba bastante lleno y solo quedaban unas pocas mesas vacías. El fallo ocurrió casi al final de nuestra cena. Sin advertencia, las luces se apagaron y la habitación quedó sumida en la oscuridad total. Ahora bien, como es natural, cuando algo así sucede, esperas escuchar exclamaciones, murmullos preocupados o incluso risas nerviosas. Pero nada de eso ocurrió. Betty, Steve, Scott y yo nos miramos con confusión. Observamos a nuestro alrededor y vimos que todos seguían comportándose como si nada hubiera pasado. Las familias seguían charlando y comiendo. Algunas personas estaban en el mostrador haciendo pedidos. Las meseras continuaban llevando platos a las mesas. Incluso vimos a un hombre levantarse y entrar al baño completamente a oscuras. Los cocineros seguían cocinando en la cocina, sumida en sombras. Una pareja entró desde afuera y pidió en el mostrador como si todo estuviera perfectamente normal. Nos inclinamos juntos y empezamos a susurrar, intentando entender lo que estaba pasando. La luz de la luna entraba por los ventanales, proyectando sombras largas sobre el suelo y las mesas. Los faros de los autos que pasaban por la carretera cercana iluminaban momentáneamente la habitación, destellos blancos y rojos bailando en las paredes. En un momento, un coche patrulla pasó rápidamente, lanzando luces rojas como advertencias parpadeantes en la penumbra. Observamos mientras una mesera entregaba comida a otra mesa. Pensamos en acercarnos al mostrador para preguntar qué estaba pasando, pero ninguno de nosotros se atrevió a moverse. La escena era inquietante. Vimos a un niño pequeño jugando con un cochecito de juguete mientras sus padres hablaban y comían, completamente ajenos a la oscuridad que nos rodeaba. Nos empezamos a sentir sofocados, como si el aire se espesara a nuestro alrededor. El silencio era extraño, casi ensordecedor, aunque podíamos escuchar murmullos bajos y el sonido de cubiertos chocando contra platos. Todo parecía seguir adelante, pero había algo que no encajaba, como si estuviéramos viendo una proyección o un eco de otro momento en el tiempo. Finalmente decidimos que iríamos al mostrador para obtener respuestas. Justo en ese momento las luces se encendieron de golpe. Parpadeamos, cegados por el repentino resplandor. Todo el restaurante parecía volver a la normalidad en un instante, como si nada hubiera ocurrido. Nadie más reaccionó. Las conversaciones continuaron, los pedidos siguieron fluyendo y la mesera más cercana simplemente pasó a nuestro lado llevando un plato de tacos. Nos quedamos unos minutos más esperando ver si algo más sucedía, pero no ocurrió nada. Finalmente decidimos irnos. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero mientras caminábamos hacia el auto, no pudimos evitar mirar hacia atrás, preguntándonos si habíamos dejado algo atrás, algo invisible, tal vez atrapado entre las grietas de la realidad. Nunca volvimos a experimentar algo similar, pero a veces, cuando recuerdo esa noche, no puedo evitar sentir que por un breve instante cruzamos el umbral de otro mundo. Un mundo que sigue existiendo en paralelo al nuestro, oculto en las sombras y esperando ser descubierto.